En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cerremos los ojos, por favor. ¿Está prendido? ¿Sí? Sube el volumen a 3000. Amor de amores, Jesús. Ahora vamos a hablar de algo muy difícil, pero tú eres más grande que nuestro enojo. Señor, tú puedes apagar el fosforito en mí. Y te pido ahora, Señor, que me des la humildad y nos des la humildad para reconocer esas áreas de mi vida que hasta a veces justifico mi enojo. Dame la gracia, Señor, para aprender y vivir esto. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, vamos a, por un momento, estos temas yo sé que no son fáciles. Entonces voy a contar un chiste para reírnos un poquito. Tenemos que mezclarlo con un poquito de humor. ¿Ya? Es un caso de un hombre que era evangélico y se volvió católico. Y tú sabes que los evangélicos tienen mucho fervor. Entonces, no sé cómo le dicen acá cuando uno va a cazar con una pistola, una escopeta a matar a un animal. ¿Cómo le dicen de caza? ¿Ya? 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 ¿Ah? Casa con Z. Ya, caza con Z, ¿ya? Entonces, él se fue de caza, ¿ya? A matar a un oso. Y cuando él está apuntando para ya disparar y matar al oso, él se acuerda del último capítulo del que leyó de San Francisco de Asís. Que a San Francisco de Asís, que él estaba por primera vez leyendo la historia y la vida de San Francisco de Asís y supo que a San Francisco de Asís amaba mucho a los animales y pensó y sintió remordimiento. Entonces él decide no disparar. De repente el oso empieza a perseguirlo. Y pasan desde Santiago corriendo. Él voltea atrás y ve este punto negro, el oso, que se estaba acercando con humo detrás. Seguía corriendo. Llegó hasta Antofagasta. Seguía mirando atrás y este punto negro se seguía acercando. Él seguía corriendo. Llegó hasta Tacna, frontera peruana. Seguía corriendo, miraba atrás y este punto negro se acercaba. Llegó hasta Lima. Ya la lengua la tenía hasta acá. Tumbes, norte Perú. Guayaquil, Colombia, Venezuela, Panamá, ya se imaginan. Se pasó todo Centroamérica, México, los Estados Americanos. Volteó a la izquierda, al norte, Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland. Estoy traspasando todo el mapa del mundo. Seguía corriendo. Por fin terminó en Nueva York. Y dijo, acá me voy a esconder en esta ciudad con tantos edificios. Y volteó y se acercaba el oso. Ya las suelas de los zapatos ni los tenía. Salía humo de sus pies. Y se le ocurre, Señor, si tú me convertiste a mí, tú puedes convertir al oso. Cuando llega al oso, y él estaba rogando a Dios, convierte el oso, convierte el oso, convierte el oso. El oso para delante de él, se arrodilla. Se persina. Bendícenos, Señor, estos alimentos que vamos a comer. Ok. Ok. Es importante tener un sentido de humor, hermanitos. Ok. Vamos a mirar Efesios capítulo 4. Vamos a tratar del tema del enojo.
El enojo de por sí, mis queridos hermanos y hermanas, es un sentimiento humano. ¿Puedo contar un chiste más? Sí. Ya, este es un chiste, ya. Se trata de gemelos, como yo soy gemelo. Una señora quería que sus hijos, ella estaba esperando, estaba encinta, y sus hijos iban a ser gemelos. Pero ella estaba obsesionada que quería a sus hijos que sean educados, buenos modales, que tengan buenos modales. Entonces ella quería que estén dispuestos a tener buenos modales, que sean muy educados. Entonces fue a su doctor y le dijo, doctor, ¿hay alguna pastilla que puedo tomarme para crear una buena disposición? Me dijo, señora, acaba de salir en el mercado un producto que promete que sus hijos van a decir gracias antes que digan mami y papi. No me diga. Entonces, como ella estaba obsesionada con esto, decía el pomo que tome una cápsula al día. Bueno, como estaba obsesionada, ella tomó 12 cápsulas al día. 12. Llegó los 9 meses y los bebés no nacían. 10 meses no nacían. 11 meses no nacían. 12 meses no nacían. Ya estaba hasta acá. Por fin va el doctor y le dice, doctor, no nacen. Venga a la oficina. Qué doctor tan tonto, imagínense. ¿Ya? Se pone, no sé cómo se dice, el estetoscopio a escuchar. Y dice, ¿qué escuchan? Shh. Yo escucho que uno le dice al otro, sal tú primero. No, sal tú. Sal tú. Ok. ¿Habían escuchado eso o no? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Ya lo habían escuchado? Ok. Ya. Vamos a hablar Efesios 4, 26 y 27. Tenemos que aprender a reírnos. ¿Ya? No ser tontos graves. Sí. Porque a veces el diablo tienta y hace todo un mundo. Y parte del error nuestro es tomarlo en serio. Efesios 4, 26 y 27. Dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No les den oportunidad al diablo. El enojo, mis queridos hermanitos, es un sentimiento humano. Pablo dice, si se enojan, no pequen. El enojo destruye el amor. Si uno habla enojado, muy probablemente va a herir al ser humano. Y después de 46 años de edad, yo tuve, y ahora tengo 53, tuve que admitir que el enojo no me ha servido una vez para el amor. Ni una vez. Ni una vez en mi vida. Una vez, ni una vez. Algunos creen y utilizan la excusa, Jesús cuando entró al templo volteó las mesas. ¿Se enojó? No. Hay diferencia. Él tomó como una ofensa. Esta es la casa de mi padre. Se indignó, que es otra cosa. Estar indignado es por la ofensa hecha a otra persona. Enojarse es contra uno. Jesús se indignó, no se enojó. Es diferente. Están utilizando la casa de mi padre, que debe ser una casa de oración. Entonces fue una ofensa contra el Padre. Es diferente. Cuando Pablo dice, si se enojan, no pequen. El sentir enojo de por sí no es pecado. Es un sentimiento humano. Pero acá es donde tenemos que tener cuidado. ¿Y cuándo se vuelve pecado? Un esposo y una esposa casados. Uso ese ejemplo. El esposo llama a la casa y le dice, amorcito, voy a llegar tarde. Me han pedido que me quede más tiempo trabajando en la oficina. Pero amor, ya esto ha pasado no sé cuántas veces. Y no me digas amor más.
Cuelga el teléfono fuerte y empieza la mente. Esta noche le voy a quemar su comida. Cuando me quiera despedirse con un besito, le voy a dar el codo. Está molesta. Y empieza el enojo a crecer. Con ideas lo que se llaman distorsionadas, que son diabólicos. Después, el enojo continúa. Yo te apuesto que se está encontrando con fulanita, su ex enamorada, Petrolina. Te apuesto que sí. Y después se le viene otra idea. Mi papá me dijo que no me case con él. Y ya después de horas de esto, el jueves voy a hablarle al juez o quien sea para divorciarme de él. Comenzó con, voy a llegar tarde, y terminó ya pensando en divorciarse de él. Eso se llaman ideas distorsionadas. Eso ya dar cabida, sitio al enemigo. Pablo dice que el enojo no te dure toda la noche, o la noche, hasta la puesta del sol. Que no te dure. ¿Por qué? Porque ahí le damos oportunidad a quien yo llamo patas rojas. ¿Ya? Al enemigo. Y el enemigo es mentiroso y exagera. Entonces, esos sentimientos negativos son diabólicos. ¿Cómo podemos? Cierran los ojos un momentito. Y la pregunta que vamos, ¿a qué vamos? ¿A dónde vamos? Es, ¿cómo podemos parar esta tendencia? Cierran los ojos, por favor. ¿Quién acá tiene a veces lucha que el enojo le dure 1 hora? Levanten la mano. 2 horas, 3 horas, 4 horas, todo el día, la noche, más de un día, más de 2 días, más de 3 días, más de 4 días, 5 días, 1 mes. Bueno, ya vamos a parar ahí. Ok. Ya. Ahora, ¿por qué Pablo le dice no le den sitio al enemigo? Porque Pablo sabía del daño. Y cómo de verdad, cuando empezamos a literalmente inundarnos con ideas negativas, ¿ya? Ya empezamos a imaginarnos lo que sea de la persona. Y eso se llaman ideas distorsionadas. Ahora, ¿cómo evitar esto? Y esto es lo que el Señor me enseñó. Porque cuando hablamos enojados, vamos a herir. Y si hablamos enojados, el amor empieza a destruirse. En parejas, es increíble. Un hogar lleno de enojo es un hogar sin amor. Es peor que el cáncer esto. ¿Cómo lo evitamos? Algunos de repente en este momento estamos pensando, pero padre, así soy yo. Siempre soy así. Cierren los ojos, por favor. ¿Quién acá se le está viniendo esa idea? Levanten la mano. Ok, bajen la mano. Ok, ya el diablo empezó a trabajar. Quiero que sepan eso. Cierren los ojos, por favor. Honestamente, cierren los ojos. No quiero que nadie mire. Cierren los ojos, por favor. ¿Quién acá piensa en este momento, o se le ha ocurrido ya, pero yo no puedo cambiar esto? Levante la mano. Nunca voy a poder cambiar esto. Levante la mano. Ese es el diablo. Bajen la mano. ¿Ves? No espero nada. Porque él no quiere que ustedes escuchen esto. Esa es una mentira y él es mentiroso. Abran los ojos. ¿Cómo podemos vencer esto? Esta es una de las maneras más importantes y necesarias para regresar a la paz. Porque nosotros no podemos controlar nuestra primera reacción. Muchas veces el enojo es espontáneo.
no es voluntario. ¿No es cierto? ¿O soy yo el único? Ok. ¿Cómo conquistar esto? Tenemos que darnos cuenta. Y hace años yo pensaba que yo tenía que evitar el enojo con mi fuerza de voluntad. No puedo sentir esto. Yo trataba de parar el enojo con mi fuerza de voluntad. ¿Y sabes qué pasaba? Me enroscaba más en el enojo y ahí el enemigo me tenía acá. O, antes de eso, yo pensaba que tenía razón, porque sentía fuerte lo que sentía. Y debo tener razón. Y que yo estaba viendo bien la situación. Pero empecé a darme cuenta que después que hablaba o contestaba enojado, o aunque había esperado un rato y yo estaba seguro que tenía razón, me daba cuenta que después que hablaba enojado, no tenía paz. En un entonces estaba seguro que estaba correcto porque lo sentía fuerte. Y después me di cuenta, no. Y me tenía que confesar y pedir perdón. Tuve que admitir, cuando estoy enojado, soy ciego. El enojo ciega. El enojo nos hace, hasta a veces, tontos en nuestra percepción. Equivocados. Por una razón Pablo dice, si se enojan, no pequen. No le den oportunidad al diablo. Está diciendo, ipso facto, desconéctense del enojo. Y he sacado mi rosario por una razón. Que tuve que aprender. Y les voy a decir algo. Ustedes saben, este es como si fuese un comercial. ¿Ya? Yo fui por un tiempo un anticatólico de la línea evangélica. Entonces yo detestaba la devoción a María. Imagínense, como buen anticatólico. Entonces, en mi error, obviamente, predicaba en contra de María, en contra del Papa y todo católico. Bueno, en mis esfuerzos de probar la iglesia católica equivocada, soy sacerdote. Empecé a estudiar, a leer los padres de la iglesia, me convencí que la iglesia que Jesús fundó es la iglesia católica. Y por si acaso quiero que sepan esto es histórico. No solamente es bíblico, y se puede probar todo eso. Ignacio de Antioquía, en el año 107, antes de morir, escribió, él fue obispo de la iglesia en Antioquía. Y él, que era discípulo de Juan el Apóstol, él escribió a la iglesia en Esmirna, una de las 7 iglesias que él mandó cartas antes de ser mártir, comido por los leones. Y en esa carta a la iglesia en Antioquía, él escribió esta línea famosa. ¿Dónde está? Repiten. ¿Dónde está? Jesucristo, ahí está, la iglesia bautista. No, mentira, no dijo eso. ¿Dónde está? Jesucristo. Ahí está la iglesia evangélica. No dijo eso tampoco. Esto es lo que escribió. ¿Dónde está Jesucristo? Ahí está la iglesia católica. Eso sí escribió. En el año 107, 70 años después que murió Jesús. Eso es probado. Ahora, regresando. Entonces, cuando empecé a rezar el rosario, yo no sabía rezar el rosario. Yo pensaba que cada cuenta eran 10 Ave Marías. ¿Sabes cuánto tiempo me tomaba rezar un rosario? Horas. Horas. Creo que tenía que hacer bastante reparación por todas las veces que critiqué a nuestra madre. Ya, ahora, aplicándolo al tema del enojo. Tuve que admitir, el enojo no solamente nunca me ha servido para el bien, para el amor. Segundo, el enojo me ciega. Entonces, ¿cómo podemos no pecar? Si te enojas, no peques, dice San Pablo, Efesios 4:26. ¿Cómo podemos evitar la caída cuando estamos enojados?
empecé sacando mi rosario. Me pregunto, ¿qué estoy pensando y qué es lo que produce en mí? La misma cosa de 2 Corintios 10:5. Someter toda idea a Jesús. ¿Qué estoy pensando? Y segundo, ¿qué produce en mí? El momento que siento enojo, cambio la atención, me desconecto del enojo, no lo examino más, no lo analizo ni por un segundo más. Y empiezo a decir Jesús, 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 Jesús. Siempre no toma más, escuchen bien, de 10 cuentas de rosario y ya estoy desconectado del enojo, ya ha retornado la paz. Esto lo puedes hacer con el miedo, el temor, la angustia, la preocupación, lo que sea. En 10, estamos hablando 10 segundos, 15 segundos, ya estoy desconectado. En otras palabras, no es pecado. Y no hay pecado. Tanto me ayuda esto para la gloria de Dios que mi propia comunidad, y quiero que sepan, y ¿quién acá ha escuchado de San Francisco de Sales? A él le tomó 20 años superar su enojo. 20 años luchó con su enojo. ¿Ya? Pero esto lo aprendí de un psicólogo, diácono permanente en la iglesia, que se llamaba Bob McDonald, que tuve el privilegio de predicar con él en California. Lo peor es justificar nuestro enojo. Ahí el diablo empieza ya a envenenar nuestra mente con ideas distorsionadas. Ahora, algunos dicen, ¿quién está casado acá? ¿Está su esposa acá o su esposo? Sí. Okay. ¿Quién tiene su esposo acá? A ver. Pueden pararse por acá. Ya. Esto pasa en la vida comunitaria y pasa también en matrimonios, lo que sea. A veces la discusión, el enojo viene porque vemos las cosas diferentes, ¿no es cierto? Sí. ¿O nunca pasa eso? No, sí pasa. Ya, ok. Quiero que usted vea esto. Se van a mirar. ¿Qué ve usted acá, mi hermano? ¿Qué ve? Una superficie negra. Ya. ¿Es verdad lo que me está diciendo? No. No, ¿es verdad? ¿Ves? Y ella dijo no. ¿Ya? ¿Está mintiendo? No, ¿Es sincero? seguramente. Sí. No, es negro, ¿no es cierto? Lo mío sí. Ya, con toda sinceridad, usted lo ve negro. Negro. Ya, ¿usted qué ve, hijita? No, yo veo a Dios Padre acá, el Hijo y Espíritu Santo. Y María, el María, niño Jesús. y Jesús y Santo. Ya, ¿qué dice acá? Familia de Jesús Sanador. ¿Y qué dice acá? ¿Quiénes somos? Material para postulantes. Ya, están mirando la misma cosa. Ella, ¿usted ve negro ahí? Nada, Ok. blanco el fondo. Sí, ok, Colores. ya. Pero no ve lo que él dice, ¿no es cierto? Nada. No puede ver. Pero están mirando la misma cosa, Sí. ¿ok? Pero lo ven totalmente diferentes. Ok, tomen asiento. Ahora vamos a ¿dónde caminamos de eso? Nadie ve una situación perfectamente. Estamos mirando la misma cosa solo por ser mujer. La mujer va a ver las cosas diferentes que el hombre. Solo el hecho que somos diferentes. Las hermanas, increíble. Nosotros creemos que hemos limpiado bien la casa. ¿Miran las hermanas? Oye, padre, ¿los podemos ayudar a limpiar un poquito? Mejor que no. ¿Ya? En otras palabras, ellas son más meticulosas. ¿Ya? Con todas las mejores intenciones. En otras palabras, por un motivo hemos venido del hombre y la mujer. Y lo lindo de del celibato es que esto me da la gracia para enfocar en lo interior y en lo que es el corazón de una relación humana. Y enfocar en eso, que es lo más importante. Entonces, con nuestras hermanitas, cuando estamos hablando de situaciones, ellas van a ver las cosas diferentes. Y tienen su derecho. Porque lo ven. Por ejemplo, ¿qué ven ustedes detrás de mí? Yo no veo nada. Yo no estoy seguro si hay pared. Una cruz. ¿Ya? Una cruz, yo no veo ninguna cruz.
¿ya? Pero ustedes me están ayudando a ver lo que yo no puedo ver. Por eso necesitamos diferentes opiniones. Ayúdame a ver. Ahora, yo le pregunté a nuestro hermanito, ¿es sincero? Y usted me dijo sí. ¿Está mintiendo? No. En otras palabras, si la persona con quien yo tengo una diferencia de opinión, con tal que no sea verdad objetiva, con tal que no sea una verdad revelada, los 10 mandamientos bíblicos, lo que sea, enseñanza de la iglesia, con tal que no estamos hablando de algo que es objetivamente revelado, tenemos la total libertad de decir, yo no lo veo así, con tal que no sea por capricho o enojo, con tal que no sea con mala fe. Y por eso Dios ha puesto a ustedes los casados, alguien que te ayude a ver, como a mí me ha puesto mi comunidad. Les puedo hablar de unas metidas de pata, mía, unas cuantas. Alguien ¿cómo le dicen? Me robó $50,000, prometiéndome darme dinero. Hace 10 años. No fue préstamo. Inventó toda una historia que parecía que era verídico. La comunidad me dijo, Padre Felipe, no confío en este muchacho, vivía cerca de nosotros. No, pero esto que el otro. Bueno, me lo decían. Mi pastor alemán, cuando lo veía, no le gustaba. Quería, no, palabra. Él sentía algo en su olfato, algo que no estaba bien acá. Yo no lo creía. A usted en buena fe, quiero que sepan esto. Cuando me entero que él me había robado y que se había inventado toda la historia y que había robado $50,000 de los pobres, porque eso era para los pobres, yo quería aniquilarlo. Después de un tiempo, la hermana de la comunidad, una de las hermanas, la hermana María Teresa, le pidió a Jesús, dile al padre Felipe que se olvide de los $50,000, que ya se olvide todo, porque le está quitando su paz. Este fue el día siguiente en la misa, después de hacer la consagración sobre la hostia, tengo a Jesús, levanto a Jesús y escucho, olvídate todo de fulano de tal. No voy a decir su nombre. Yo comencé, pero Jesús me robó $50,000, es un mentiroso, es un estafador, y empecé yo esto. Pero Señor, ¿cómo quieres que me olvide? Olvídate todo. La comunidad ni sabía que esto estaba pasando interiormente. Pongo la hostia consagrada en la patena, hago la reflexión, hago las palabras sobre el cáliz con el vino mezclado con agua, se convierte en la preciosísima sangre de Jesús, continué la discusión. Pero Señor, tú no sabes lo que Él me ha hecho con el cáliz acá arriba. Tú no sabes lo que Él me ha hecho, Señor, es un ladrón, esto que el otro. Olvídate todo de X persona. Yo hasta le dije, Señor, pero todo, ¿sabes lo que son $50,000? Claro, la comunidad nomás me veía así. Yo por dentro estaba en una discusión, pero de la fuerte con el Señor. Entonces, yo no escuché la percepción, lo que veía en mi comunidad. Yo actué en buena fe. Me robó $50,000. Eso duele bastante, porque le robó a los pobres. Para que sepan lo diferente que es Jesús. Ya di el ejemplo de mi querido Jaime. Ahora voy a dar otro ejemplo. Fui y de verdad, no solamente lo perdoné, pero fui a él y le dije, no me deben nada. La esposa empezó a llorar. Un montón de cosas muy lindas. Y un día estaba manejando, me había comprado unos tamales.
¿Ya? No eran humitas, eran tamales, salados. Y estaba manejando y escucho, fulano tal tiene hambre, llévale los tamales. Y dije, qué diferente eres tú, Jesús, porque este me debe $50,000. No, mentira, estoy bromeando ahí. Yo sí, dije, ok, Señor, ya metió la pata tantas veces, 50,000 veces. Me costó $50,000, no eran dólares, dolores. Y fui y le tocó en la puerta y le entregué, dije, el Señor me ha dicho que te dé esto. Ahora, ¿cómo es Dios? Aprendí una lección muy importante. Tengo que escuchar mejor a mi comunidad. Porque yo no veo todo. Ellos se lo olían. Y lo peor de esto que él criaba y entrenaba pastores alemanes. Yo tengo pastores alemanes y un policía me enseñó a entrenarlos. Me encantan los pastores alemanes. Yo estoy más tentado por un pastor alemán que una mujer. Me encantan, palabra, me encantan. Cuando estamos manejando el carro, para un pastor alemán, ¿dónde? Anoche cuando estaba manejando a la casa, vi un pastor alemán en el parque. Yo seguía así. Me encantan los pastores alemanes. Y este joven utilizó nuestras conversaciones y de ahí básicamente manipuló X cosas, inventó todo un rollo de mentiras X, que estaba en el periódico del Comercio. Entonces era de verdad lo que él decía de esta historia, pero era mentira, que esto aplicaba a él. Ahora, ¿cómo Dios utiliza esto? Estamos construyendo nuestra casa. Y me dice el maestro de obras, me dice, Padre Felipe, para terminar la casa, nuestra casa por más, se necesitan $50,000. Si no hubiese sido por todo este robo, tendría con qué terminar. Voy delante Santísimo y le digo a Jesús, Jesús, tú sabes, aunque fui una bestia, y metí la pata, y no escuché a mi comunidad, y ya lo perdoné, X glota, pero necesitamos $50,000. Y escucho en el alma, llama a tal y tal, tal y tal, tal y tal. 4 personas me dijo sus nombres. Y cuéntale lo que te pasó. Pero no les pidas un centavo. Y eran americanos. Los gringos son muy generosos. Y voy a hablar de eso mañana. ¿Ya? No de los gringos. De la necesidad, del mal del apego al dinero. Como me dijo un sacerdote colombiano, que es llamado, su apodo es el teólogo de Colombia. Este es un místico también. Él me dijo, nos dijo en una charla, la conversión tiene que ir de acá al corazón y a la billetera, al bolsillo o a la cartera, lo que sea. Entonces, llamé a estas personas. En 2 semanas no me dieron $50,000, me mandaron $65,000. Cuando fuimos a comprar el material para terminar la casa, los precios habían subido a $65,000. Yo lloraba a mares. Eso no fue la única vez. Y mañana lo voy a contar de otro americano. Que yo conté este testimonio, era básicamente para que sepan que si no escuchamos a veces de la gente que debemos confiar, nos vamos a meter en problemas. 50,000 veces. Ahora, a veces entre familiares, especialmente entre esposos, la discusión es porque él ve diferente a esto que ella, o viceversa. Y empieza todo un remolino de enojo. Ese es trabajo del diablo. Porque el diablo, la palabra démonos, monos es uno, de el que divide la unión. El que divide, eso es lo que significa demonio. Monos, uno, en griego, démonos el que divide. Entonces el diablo quiere dividir. Quiere dividir porque cuando hay división no hay amor.
hay enojo. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Y vamos a preguntarnos con toda honestidad si yo caigo cuando mi esposo o mi esposa opina diferente a mí. O quien sea. Tenemos que tratar el tema de enojo. Porque, repito, nadie ve todo totalmente. Y yo aprendí mi lección. Mi comunidad me lo decía. Y yo no tomaba en serio lo que ellos me decían. Y me costó. Ahora, abran los ojos. Esto del enojo, mis queridos hermanitos, no se aprende así. ¿Y por qué Dios permite los motivos de enojo? Porque Él quiere que empecemos a aprender esto. Se llama discernimiento de espíritus. El enojo destruye el amor. Tenemos que mirarlo tan fielmente. Destruye. Es peor que el veneno, el amor. ¿Hay alguna pregunta con esto? Esto es importante porque esto va a ahorrarnos muchos obstáculos en el proceso de crecimiento espiritual. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Por favor. No, quería preguntarle, padre, Sí. si el enojo es lo mismo que la rabia. Ya. Hay un enojo, ya. Hay un enojo espontáneo que uno no lo escoge. Después hay lo que se llama en el griego orge. Orge es muy serio, es escondido, no se nota, pero el momento que alguien menciona a la persona o vemos la foto o a la persona, se llama resentimiento. Eso nos puede llevar al infierno, dice Jesús. Ese enojo tenemos que tenerle pánico y luchar. Pero eso no comienza de la nada. Es que no hemos aprendido a perdonar mejor. Entonces tenemos que hacer el proceso que les he enseñado del rosario y aprenderlo bien para que ese enojo no se vuelva rencor. Orgue. Eso es horrible, porque seguimos ligados a lo que nos hizo. Aunque la cosa pasó hace años, todavía estoy ahí. Todavía estoy cojeando por lo que me hizo, aunque ya pasó hace años. Cierren los ojos, por favor. ¿Quién lucha con algo de orgue? Cierren los ojos, por favor. No miren. Orgue, rencor, resentimiento. Cierren los ojos. Que todavía nos come vivos. Bajen las manos. Digan conmigo. Jesús, en tu nombre, renuncio y rechazo al resentimiento, a la ira, y te escojo a ti. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quiero que sepan esto. A veces, si eso es muy fuerte, la tendencia es una opresión de un demonio que se llama enojo. Un demonio que se llama enojo, ira. Y tenemos que ya empezar a renunciar a eso en nombre de Jesús. Por eso este proceso del rosario, de ipso facto, pararlo al toque, al tiro, tenemos que hacerlo ya. O si no, nuestra mente, hermanitos, se va a contaminar con el mismo infierno. Esto es súper importante. Esto es vital para la vida espiritual. Ahora, si estamos escogiendo excusas, ¿por qué sigo enojado? Eso es mentira. Otra trampa de ya sabes quién. Porque tenemos la tendencia humanamente de
justificarnos. Eso está mal. Luchar. Si hermanito tiene una pregunta, a ver, ¿se puede acercar acá, por favor? No, no, con vos ven, acérquese, por favor. Quiero que salga en la grabación, por eso le estoy dando. Gracias. ¿Le voy a dar el micrófono? Ok. Si puede... ¿Cuál es su pregunta, hermanito? Padre, mi duda es cuando el dolor y situaciones son más límites. Me refiero, Cuando el dolor es... son más fuertes, son experiencias donde hay hermanas golpeadas, hay abusos sexuales. Sí, sí. Y claro, cuando uno convive en experiencias de mucho dolor, de vejación hacia otro, Sí. hay veces que uno también tiene que denotar ese dolor, o esa rabia, ese enojo. Sí. Porque si no pasa a ser también tal vez otro pecado, en el fondo, que el hacerse el inocente y el que acá no pasó nada cuando hay situaciones de gravedad, en el fondo. Sí, Entonces, ¿cuál es esa línea? ¿Cuál es lo que está viviendo? Gracias, su pregunta muy buena. A veces podemos hacer lo que se llama un pseudo perdón. No es auténtico. Y nomás queremos perdonar sin mirar de verdad lo que pasó. Y lo que pasa ahí es que empezamos a imponer esa perspectiva en otras personas. Si alguien lucha con la dificultad de perdonar, ¿pero por qué yo perdoné? ¿Por qué no lo haces tú? Y hay ciertas heridas, por eso yo he hablado y lo dije antes y lo dije ayer. Hay ciertas heridas, usted nombró abuso sexual, otras cosas semejantes, o viviendo en una familia de alcohólicos, por ejemplo. Eso es muy duro perdonar, muy duro perdonar. Infidelidad, esas cosas que tocan más el fondo de nuestro ser. Ahí es cuando uno tiene que ser escuchado, pero tenemos que tener mucho cuidado, que podemos utilizar hasta eso, horrible que sea, para justificar mi enojo. Puedo en este momento decir, Padre, quiero perdonar, pero no puedo en este momento. Dame la gracia para perdonar. Por lo menos la persona se está abriendo a la gracia de Dios. Quiero perdonar, hay buena intención, hay apertura a la gracia de Dios. Pero no usarlo para justificar mi ira o maltrato, porque el que no perdona puede volverse peor que el que lo hizo algo. Eso pasa mucho. La persona que no puede perdonar termina siendo en la próxima generación lo mismo que le hicieron o peor. Entonces tenemos que, es verdad, y por eso el Papa Benedicto XVI dijo que el perdonar a veces el costo, el precio, el esfuerzo es mucho más grande que el que pide perdón. Aunque la persona no me pida perdón, tengo que perdonar, tarde o temprano. Porque si no, yo mismo me estoy hiriendo, me estoy autodestruyendo. Donde no hay paz. Pero no podemos llegar a la paz sin mirar bien la herida, sin poder hablarlo, llorarlo y expresarlo. Es verdad. Pero no podemos dar excusa y seguir haciéndolo. Porque tiene que llegar un momento, me explico, a una persona que está tratando una herida muy fuerte, me digo, ¿cuándo sé que ya tengo que parar hablando de esto? Le dije, cuando estés harto de escucharte, cuando ya estás aburrido de escucharte a ti mismo hablar de esto. Le pregunté, ¿has llegado ahí? ¿Y sabes lo que me contestó? Estoy casi ahí. Ah, ya. Porque si seguimos hablando de lo mismo, ¿de quién estamos enfocados? ¿En quién? Uno mismo. En uno mismo. Y ahí tenemos que saber que tarde o temprano ese movimiento no es de Dios. Sacarlo sí, limpiarlo sí, poder nombrar, me hicieron esto sí, eso es importante. Llorarlo, decir, estoy enojado, estoy frustrado, detesto a la persona, ok. Y a veces hasta le he dicho a ciertas personas que han sufrido cosas horrorosas, tienes razón, pero no puedes quedarte ahí, porque te va a hacer más daño, va a bloquear tu relación con Dios tarde o temprano. Ahora, si Dios lo permitió, puedes sanar. Le voy a contar una historia verídica. Sin entrar en detalles, el peor caso que yo conozco es una persona
en Estados Unidos que nació en una familia satánica. Esta persona, no voy a hablar en detalles, y le hicieron cosas, su propio papá, ustedes ni pueden imaginarse de estas cosas. Ella fue y me contó su historia y poco a poco ella tenía terapistas profesionales que se especializaban en abuso ritual y yo trabajando con ella, dirección espiritual, consejería y sanación de recuerdos. Un día, años después, me manda una foto de ella con una sonrisa preciosa, la muchacha. Y había cambiado su nombre. ¿Y sabes cómo puso su nombre? Amor, gozo. Love, joy. Y su apellido. Tanto había la gracia de Dios poder conquistar esa herida que uno dice, ¿cómo podrá Dios sanar esto? Que hoy día se llama amor, gozo, love, joy. ¿Qué digo? Si Jesús pudo conquistar el dolor, el trauma espantoso de esta muchacha, Él puede sanar a quien sea. A quien sea. A quien sea. ¿Ya? Ahora, entonces tenemos que optar para perdonar. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿hay alguien a quien tengo que perdonar? Y se nos va a venir el nombre o la persona, su cara, su rostro a la mente. Cuando se te venga la persona a la mente o su rostro, levanten la mano, por favor. Pueden bajar la mano. Ahora, digan esta oración conmigo. Jesús, te pido por la gracia. Agarrado la mano María, que hagas en mí lo que yo no puedo hacer solo. Y yo te pido que tú perdones y bendigas a, y quiero que en silencio digas el nombre o nombres de las personas. En silencio. Y yo uno mi voluntad con la tuya. Y yo perdono y bendigo a, y van a llenar en los nombres o nombres. El perdón es un acto de voluntad, no es un sentimiento. Los sentimientos eventualmente se calman. Ok. Podemos abrir los ojos. A veces la incapacidad de perdonar es porque yo no puedo perdonarme a mí por algo. Una vez en Estados Unidos dando un retiro, ya era tarde, quería ir a comer a la casa, a descansar, a ver el noticiero, quería ir a... Me sentía como chicle. Y me acuerdo, estoy saliendo con mi Biblia, mi mochila, con mi Biblia, y escucho, odio a los sacerdotes, son unos homosexuales, abusan a niños, y empezó una mujer a decir en voz alta delante de todos. Yo me acuerdo, yo pensé, mi noche no ha acabado. Volteé para ver quién era y puse mi mochila en la banca de la iglesia y le dije, le pedí a todo el mundo que ya se tenga que ir. Me quedé hablando con ella. Ella me empezó a hablar todo, ¿qué no me dijo? ¿Y qué no dijo? Yo le dije,
Porque en un instante se me vino a la mente. Ella tuvo un aborto y no lo ha confesado. Después que me dijo de todo, le dije, hermanita, le quiero hacer una preguntita. ¿Usted alguna vez tuvo un aborto? Se puso a llorar. ¿Y no lo ha confesado? No, padre. ¿Y se odia por eso? Sí, padre. Esto es lo que está debajo de todo esto. A veces no perdonamos al enemigo afuera porque no hemos perdonado al enemigo dentro, el yo. Eso pasa a todos, nos puede pasar. Que reaccionamos hacia personas lo que todavía reaccionamos con nosotros mismos. La llevé no solamente a perdonarla, se confesó, cuando comulgó la noche siguiente, antes de darle a Jesús sacramentado, le di un abrazo grande y le dije, bienvenida a casa. Perdonó a todos, a los sacerdotes y todos. Terminó llorando en mis brazos y ahí le di a Jesús sacramentado. En otras palabras, el perdón comienza en mí. Tengo que perdonarme a mí por todos mis fracasos y metidas de pata. Todas las veces que yo la he regado. Tenemos que hacerlo. Es la voluntad de Dios perdonarnos. Él perdona, por eso cité esos textos de Isaías y el Salmo 103, 11, 14. Y perdona muy bien. Ahora, parte de amarnos es perdonarnos y parte de amar es perdonar al otro. Hace poco nos robaron 2 maquinarias caras en la selva. Allá para cortar arbustos necesitas una maquinaria cara. Y nos han robado esto 2 veces. Exactamente. Esto se llama moto araña, que es diferente. ¿Ya? Que corta arbustos gruesos. Entonces yo dije, ay Señor, ya más de un, está bien culantro, pero no tanto. Entonces, yo estaba, me sentí mal. Entonces fuimos, yo supe, y le dije, Señor, hoy tengo que aprender a perdonar, y has permitido esto, no que lo quisiste, pero tengo que perdonar al que me ha hecho daño, y nos ha hecho daño a nosotros. Y tengo que perdonar a mi enemigo, aunque no sé ni quién es la persona, pero lo tengo que perdonar. Y esta es la oportunidad que me das a aprender a perdonar mi enemigo. Lo perdono. Y me acosté bien. Y dormí como un angelito. Dios a veces permite heridas porque tenemos que aprender a perdonar como Él. Ser cristiano es el que imita a Jesús. No hay otra manera. Y no es un camino corto. Toma una vida. Toma una vida. ¿Ok? El perdón y el enojo. ¿Alguna pregunta de eso antes de acabar? ¿Nadie? Sí. Tiene una pregunta. Recién usted hablaba de cuando le contestó a esta persona que le hizo esta pregunta tan fuerte, usted le dijo, y eso puede continuar en generaciones venideras. Sí. Entonces, cuando no hay perdón y hay un pecado tan grande, Sí. afecta genéticamente y se hereda. Sí. Está en la Y Biblia. uno puede... Vamos a mirar, le voy a mostrar dónde está en la Biblia. ¿Ya? Sí. Le doy un ejemplo. La familia de mi papá, ¿ya? Era muy rencorosa. Un día él y una tía no se hablaron por 3 años. Yo le pregunté, ¿por qué no se hablaron? No sé. Se guardaban rencor sin acordarse el por qué. Eso fue transmitido. Mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 20. Dice, Dios castiga la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos, la 3ª, 4ª y 5ª generación. Pero dice, Éxodo 25, pero dice que Él bendice hasta
1000 generaciones, la diferencia. Por eso es tan importante decir, ok, aunque yo nací en una familia que era así, puedo ser asá. No tengo que yo continuar en otra generación lo que yo mismo recibí. Acá tiene que parar esto. Acá tiene que parar esto. Ya hay espíritus malignos que se unen a los corazones, a la naturaleza dolida, herida, que se tienen que renunciar, rechazar y ya decidir cambiar. Se tiene que hacer, hermanitos. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Ok? Ok. Otra... ¿Ah? Exactamente. Otra pregunta antes de acabar este tema. ¿No hay otra pregunta? Sí, a ver. ¿Uno puede perdonar por los hijos? ¿Puede pedirle a Dios que tenga piedad de ellos? Sí. Ya, pero eventualmente tiene que ser personal. Ya, si uno puede perdonar por los hijos, uno puede pedirle a Dios que tenga piedad de ellos, sí. Pero ellos eventualmente tienen que arrepentirse. Ayudarle a la conversión. Sí. Y los sacrificios ofrecidos. Sí, claro, todo. Oraciones, sacrificio, ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para reparar el daño, lo que sea. Padre, ¿las faltas de perdón generan enfermedades físicas? Sí, también. ¿Y se heredan? Sí, claro. ¿Ya? Eso es muy cierto. ¿Ya? El enojo, ¿ya? Que chupa energía emocional, ¿ya? Consume a la persona, puede debilitar las defensas del ser humano contra enfermedades. Artritis, muchas veces es causado por eso. Artritis, ¿ya? Causado por eso. Dolores de cabeza, también. También, ¿ok? Migraños, también. ¿Ok? Sí, falta de perdón. ¿Ok? Entonces, es de verdad, es vital perdonar. Sí, hermanita. La última pregunta. A ver, ¿me puede pasar esto, por favor, a la señora? Gracias. Padre, hay personas que dicen que perdonar es olvidar. Sí. Ya. ¿Puede hablarnos de eso, por favor? Sí. ¿Me puede traer el micrófono, por favor? Ya. Mi papá me golpeaba. Yo no me he olvidado. ¿Me duele? Ya no. Ya no me duele. Ni un pelo. Y doy hasta gracias de Dios que Dios lo permitió. Porque me enseñó muchas cosas, porque trato con tantas familias de abuso físico en hogares. Y yo puedo identificarme cuando escucho a la persona que me está contando su historia personal. Ellos pueden notar si de verdad entiendes las maneras que escuchas. ¿Ya? Hay una manera de escuchar que la persona sabe, me estás tomando en serio. Tú te puedes identificar conmigo. Entonces, aunque obviamente yo sé históricamente que mi papá me maltrató. Y en Estados Unidos hoy en día lo hubiesen metido a la cárcel. ¿Ya? El maltrato. ¿Ya? Pero ya no siento ni un pelo de dolor. Hay paz. Y Dios, el impacto de Dios me ha liberado, porque fue mucho más fuerte que lo que me impactó los golpes, el maltrato, el rechazo, etcétera, etcétera, de mi papá. Mucho más grande el impacto de Dios. Ya eso estamos trabajando y quiero terminar con esto. Hay a veces, mis queridos hermanitos, que el ser humano es tan fuerte, lo que ha pasado en su vida, y hay ciertas heridas, y ahora quiero subrayar especialmente abuso sexual, que no podemos todavía hablar del asunto. ¿Qué recomiendo? Visitas a Jesús sacramentado y imaginemos nuestro corazón como si estuviese detrás de una cortina. Y en el momento el trauma es tan duro, porque también hay una terapia que se llama terapia de trauma, que es una forma porque los niños no saben expresar lo que su cuerpo dice.
Entonces hay una forma de trauma, una terapia de trauma, que es buenísimo. Entonces, nos ponemos delante de Jesús sacramentado y le decimos a Jesús, mírame. Y lo dejo mirarme. ¿Y mirar qué? Mi corazón como está. Y trato de describírselo. Esto lo podemos hacer con Tentaciones. Y empiezo a describirle lo que siento. Pero lo único que yo le pido es que me mire. Él tiene que hacer todo el trabajo. Yo nomás puedo describirle la enfermedad, la herida, el dolor, el enojo, sea lo que sea. Y le pido a María que interceda por mí en ese momento. Lo que he experimentado tantas veces que eventualmente la mirada de Jesús a través de Jesús sacramentado se vuelve tan verdad, tan real, que lo que me pasó se vuelve de este tamaño. Es importantísimo eso, ¿ya? Importantísimo. Y lo lindo de nuestras heridas, que eso me ha llevado a conocer a Jesús. ¿Se acuerdan ayer cuando les dije que Él me dijo que traiga 2 pañuelos al día de oración? Y los 2 pañuelos eran, ¿por qué? Porque Él me dijo, uno es para ti y uno es para mí. Jesús me mostró su dolor, su agonía, cuando Él me veía ser maltratado, golpeado por mi papá. Entonces, ese impacto de la experiencia con Jesús, viendo su respuesta al maltrato de mi papá, que Él estaba inconsolable, me tocó tanto que lo que me hizo mi papá se deshizo, como si fuese la nieve delante del sol. Eso tenemos que hacer. Con heridas que no sabemos cómo tratar. Pero también quiero recomendar, también hay terapia buena, con un terapista, un psicólogo católico que usa la espiritualidad católica. Sanación de recuerdos. Y lo vamos a hacer esta noche. Eso es importantísimo. Porque a veces necesitamos que alguien nos escuche. Alguien que sepa escuchar en una manera terapéutica. ¿Ok? Para sanar. La necesidad para esto es abismal. El ser humano, cuánto tiene que estar escuchado. Lo lindo sería que nuestras casas, nuestros hogares se vuelvan lugar donde somos escuchados. Pero para que yo sepa escuchar, tengo que haber sido escuchado. ¿Ya? Ok, vamos a acabar con una oración. Cerremos nuestros ojitos, por favor. Jesús, tú sabes, escuchen nomás. Tú sabes dónde estamos, Señor, en nuestro proceso. Tú sabes todos los detalles. Te presento a través del Inmaculado Corazón de María, Jesús, a cada corazoncito acá. Tú sabes si hay traumas, tú sabes si hay falta de poder perdonar, tú sabes si hay ira, rencor, tú sabes si hay miedo, temor, sabes todo. Pero Señor, tú eres más grande que todo. Y tú eres más grande que nuestra herida o la culpabilidad. Tú eres más grande, Señor, que cualquier pecado que he cometido. Y me quiero tirar al abismo eterno, infinito de tu amor, tu comprensión. En este momento, Señor, pido, me des la gracia para poder dejarme mirar por ti. Especialmente donde me siento más avergonzado. María, lleva esta oración a Jesús y juntos al Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ok. En este momento, ¿qué hay? Pureza de corazón. ¿Hay un break, hay un descanso o de frente a la pureza? 4:30. Son 3 y... Ya. Entonces me voy a la sala de operación. ¿Ya? Ok, hasta las 4:30. Ok. ¿Qué les pide ahorita? ¿Alguien puede poner el Santísimo? ¿Padre puede poner? Ya. Ya. El Padre va a poner, el Padre Albino va a poner el Santísimo. ¿Ya?
Y lo que yo les pido, ¿quién acá todavía, no levanten la mano, no le hemos escrito una carta a papá o mamá? Ya no tienen que levantar la mano. Esto sería una buena oportunidad de escribir la carta y leérselo a Jesús. Contarle a mamá de nuestra relación maternal, si hubo heridas ahí, abandono. Y a Jesús de nuestro papá, ¿ya? Pero hablar honestamente, ¿ya? Ok. Voy a ir a mi sala de operación, ¿ya? Por favor, si podemos respetar el silencio para crear un espacio de oración. Gracias. ¿Cuál es el lugar del Santísimo?